Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Bueno, estamos platicando sobre las asignaciones. Vamos a continuar con dicho tema en esta clase. Vamos a poner la presentación. Acá. Bueno, vamos a iniciar entonces. Estamos hablando de las asignaciones, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que son las asignaciones? ¿Qué entendemos por las asignaciones? Disponer, cuando ¿cómo se llama? El testador Testador. dispone de sus bienes los asigna como a los herederos. Dispone de sus bienes. Órale, ¿Sí? es la manera en la cual el testador dispone de sus bienes para sus herederos. Ajá, entonces es cuando... O la forma, cómo se Sí. va a distribuir la cantidad de bienes. Entonces, el testador distribuye sus bienes entre diferentes herederos y estipula qué le tocará a cada quien. Ahí les está asignando sus bienes, su patrimonio. Bueno, que no solo son los derechos, obligaciones, los pasivos. Todo eso se asigna. Y bueno, por eso es que a veces no se acepta con beneficio de inventario. Y bueno, como decíamos que el testamento es la última voluntad del causante. Es un derecho que se encuentra reconocido en la Constitución. Y la última parte que platicamos en la clase anterior era sobre las disposiciones captatorias. ¿Se recuerdan? ¿Qué habíamos dicho de las disposiciones captatorias? ¿Recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿Qué habíamos hablado sobre las disposiciones captatorias? De entrada habíamos dicho que están prohibidas por la ley. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de disposiciones captatorias? Ya se les olvidó. Sí, Rodríguez Chávez Ernesto Alejandro. Buenos días, Lick. Las disposiciones captatorias son cuando una persona le deja o dispone de sus bienes a otra persona, pero con la condición de que la otra persona disponga sus bienes a esa misma persona que le va a dejar. Ajá. Es decir, que es una especie de fraude de ley, ¿verdad? Sí, es como bajo condición. Si yo le digo a usted, mira, te voy a dejar mis bienes, pero a cambio vos haces un testamento y me dejas de tus bienes ese terreno, o me dejas todos tus bienes, porque tengo interés en algunos bienes de la otra persona. Y hacen su testamento cada quien por separado. Y bueno, se legan sus bienes. Entonces, eso lo prohíbe la ley. Ese tipo de disposiciones están prohibidas en el artículo 1042. Lo vamos a recordar en 1042.
Aquí lo tenemos. Las disposiciones captatorias no valdrán. Se entenderán por tales aquellas en que el testador asigne alguna parte de sus bienes a condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos. Esas son las disposiciones captatorias. Entonces, esas están prohibidas por la ley. Así lo manifiesta también el artículo 1000. Vamos a recordarlo, que esto lo leímos en la clase anterior. El artículo 1000. El testamento es un acto de una sola persona. Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Entonces, ese tipo de arreglos que pueda tener el causante y los asignatarios y viceversa, en realidad constituye un fraude de ley, ¿verdad? Porque hay un objetivo en específico. Puede suceder que fallezca el testador, ¿verdad? Y entonces le va a quedar todos los bienes al asignatario. Pero el asignatario tendría que, antes de que pudiese fallecer, pero como no se sabe cuándo va a fallecer, ¿verdad? Tendría que revocar su testamento porque sería nulo, sería ilegal, ¿verdad? Sin perjuicio de que, porque puede revocarlo, ¿verdad? Sin perjuicio de que pueda alguna persona interesada, algún asignatario, algún heredero, en un momento determinado pueda iniciar un proceso judicial, considerando que se trata de una disposición captatoria y que por tanto es nulo el testamento. Y si se declara nulo el testamento, ¿cuáles son los efectos legales? ¿Qué pasaría con los bienes del testador? Se irían por sucesión intestada, licenciado. Se aplicarían las reglas de la sucesión intestada. Así sería, porque ya no valdrían, serían las cláusulas testamentarias serían inoperantes, ¿verdad? En este caso. También tenemos otra disposición en 1049. Asignaciones cuyo cumplimiento se deja al arbitrio del heredero legatario. El artículo 1049 establece que determinadas disposiciones testamentarias o cláusulas testamentarias que puedan establecerse en un testamento puedan quedar al arbitrio de los asignatarios o del heredero. ¿Qué significa eso? Que la aplicación de las mismas va a depender de una decisión del asignatario o del heredero. Siempre y cuando se demuestre que puede obtener algún tipo de beneficio o no, ¿verdad? Y aquí está un pequeño ejemplo. Aquí estamos hablando que son cláusulas testamentarias cuyo cumplimiento se reserva al asignatario, o sea, al heredero. El heredero toma la decisión de asignar o no determinado bien que ha dejado el testador a otra persona. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Al heredero legatario le aprovecha rehusar el cumplimiento si el testador, por ejemplo, asigna 10,000 a Patty. Si el heredero legatario le estima digno de este beneficio, deberá cumplir la asignación, a menos que prueben que Patty no es merecedora de la liberalidad. Entonces acá la cláusula testamentaria se deja a disposición del heredero cumplir
con esa disposición. En este caso, puede el heredero cumplir, no le afecta de ninguna manera y le asignan los $10,000 a Patty. O puede ser que es un heredero que le pueda afectar, es avaro quizás, o puede ser que le afecta y entonces no cumple la condición estableciendo que Patty es indigna de recibir esos $10,000. Pero obviamente que acá Patty tendría que demandar, ¿verdad? Y en un proceso judicial se establecería la dignidad o indignidad, ¿verdad?, para cumplir esa asignación. También tenemos el caso, otro ejemplito aquí. No aproveche el heredero legatario el incumplimiento si el testador asigna 10,000 a Patty o a Cecilia a elección del heredero o legatario. Acá se deja la asignación de $10,000 a Patty o Cecilia. El heredero puede tomar la decisión de entregárselos a Patty o entregárselos a Cecilia. Y aunque se le entregue a una u otra persona, no necesita justificar en este caso particular. Entonces, este tipo de asignaciones que se hacen y que están establecidas en el testamento, su cumplimiento se deja reservado a los herederos. Y son ellos los que toman la decisión, porque es la voluntad del testador. No deja de ser un poco complicado. Vamos a leer el artículo 1049. Vamos a buscar por acá. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo, porfa. Ahí está en pantalla por si no lo tienen a la mano. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Artículo 1049. Si el cumplimiento de una asignación se dejare al arbitrio de un heredero o legatario, a quien aprovechare rehusarlo, será el heredero o legatario obligado a llevarla a efecto, a menos que pruebe justo motivo para no hacerlo así. Si de rehusar su cumplimiento no resultare utilidad al heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución cualquiera que sea. El provecho de un ascendiente o descendiente, de un cónyuge o de un heredero o cuñado, se reputará para el efecto de esta disposición provecho de dicho heredero o legatario. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí estamos hablando de cláusulas testamentarias que quedan a merced su aplicación a los herederos. Es decir, la decisión de cumplirlas o no cumplirlas debe ser, es una facultad de los herederos. Estamos hablando de cláusulas así bien específicas, porque $10,000 que le dejen a Patty, estamos hablando de un legado, una cantidad específica que se le está entregando. Y entonces corresponde en este caso a los herederos decidir si se la van a entregar o no. Y en el otro caso, Patty o a Cecilia, no importa a quién se le entregue. Ahí pues va a depender de los herederos decidir si se lo entregan a Patty o a Cecilia. Pero así es como el testador dejó el testamento. Y pues en un testamento se pueden dar una serie de cláusulas testamentarias que hay que cumplir. Y es la última voluntad del testador, pero la ley se encarga también de reglamentar para evitar que pueda existir alguna situación anómala o arbitraria por parte de los herederos, sin perjuicio de que las personas que son beneficiadas y que no puedan recibir por decisión de los herederos el legado o la cantidad que se les ha asignado, pues pueden acudir a los tribunales, ¿no?, al juez de lo civil, y ahí se va a depurar el proceso judicial y el juez al final va a tomar la decisión que corresponda, porque puede alegarse incapacidad o indignidad, ¿verdad?
por parte de los herederos. Entonces, así es como se aplicaría este artículo 1049. No sé si tienen aquí consultas sobre este punto. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. Las asignaciones con gravamen, estas se regulan en el 1050. En el artículo 1050 del Código Civil. Cuando hablamos de gravamen, son aquellas asignaciones que tienen obligaciones o cargas a favor de un tercero. Estaríamos hablando de un acreedor. Acá pues se puede dar el caso de que si es muy alta la carga, puede ser el pago de un tributo, por ejemplo, el pago de un impuesto, una casa, ¿verdad? Que hay que pagar cierta cantidad de tributo, o puede ser también que está hipotecada o que tiene o una cantidad de dinero que hay que darle cierta cantidad a un acreedor, etcétera. En estos casos, como es facultad exclusiva del asignatario o del heredero aceptar o repudiar la herencia, la puede aceptar o la puede repudiar. Si es muy grande el gravamen, lo más probable es que la va a repudiar. Y entonces, en este caso, si todo el mundo la repudia, ya sea que se trate de sucesión intestada o testamentaria, esa asignación va a quedar a favor de la persona a la que se le debe, a la persona a la cual tiene el gravamen a su favor. Entonces, eso es lo que regula el artículo 1050. Lo vamos a leer. Alguien que me haga el favor de leerlo. Buenos días, licenciado. Bueno, buenos días. Dele, Cualquiera. Bien, le leo, licenciado. Sí, hágame el favor. La asignación que por faltar el asignatario se transfiere a distinta persona por acrecimiento, sustitución u otra causa, llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente. La asignación que por demasiado agravada hubieran repudiado todas las personas sucesivamente llamadas a ellas por el testamento o la ley, se deferirá en último lugar a las personas a cuyo favor se hubieran constituido los gravamen. Vaya. Entonces, acá estamos en el caso de una asignación que tiene gravamen a favor de una tercera persona. Y puede suceder que los asignatarios o los llamados a la sucesión, los herederos, decidan repudiarla porque es muy alto el gravamen. Entonces, en ese caso, la asignación quedará a favor de la persona a cuyo favor, valga la redundancia, se estableció el gravamen. Así establece esta licenciado, regla. ¿Sí? en ese caso sería, por ejemplo, cuando hay una hipoteca sobre un bien inmueble. Sí, puede ser una hipoteca, es decir, la asignación del bien, el bien que se está entregando está grabado. Y en ese caso hay que liberar primero la hipoteca, hay que pagarla, ¿verdad? O sirvió de garantía para una deuda. Imagínense una deuda.
pusieron en garantía ese bien. Entonces hay que pagar esa deuda. Pero puede suceder que ninguno de los herederos quiera incurrir en esos costos, ¿no? Y mejor repudian la herencia y en ese caso el bien pasará a manos del acreedor o de la persona a cuyo favor se encuentra el gravamen. Iba a decir algo más, Rivera Torres. No, solamente confirmar, sabe que si una casa, por ejemplo, está hipotecada, generalmente son en instituciones financieras, ¿verdad? Sí. Entonces, esta propiedad pasaría a la institución financiera si ninguno de los asignatarios acepta la Así la lo herencia, establece, ¿verdad? sí, así lo establece la ley. Aunque, Gracias. aunque en ese caso la institución financiera tendría que seguir las reglas establecidas en la ley de banco, ¿no? Es decir, que en este caso tendría que someter a subasta el bien. Tendría que subastarlo para pagarse la hipoteca. Y el remanente tendría que estar a favor de los herederos, porque si no sería un enriquecimiento ilícito. Entonces, no es tan Aunque así estos que, hayan repudiado, licenciado. aunque hayan repudiado, pero habría que ver, ¿verdad? Porque acuérdese que cuando hablamos que las personas repudian la herencia, ¿verdad? Ahí queda ese remanente que pueda quedar. Si es una sucesión intestada, quedará a favor de la Universidad de El Salvador o de los hospitales, ¿no? Y en el caso de que sea una sucesión testamentaria, tendría que ser el juez competente el que va a decidir a quién entregar ese bien, probablemente a una institución sin fines de lucro, a ese remanente. Así sería, ¿verdad? Porque de lo contrario sería un enriquecimiento ilícito. Aunque la disposición es clara cuando manifiesta que le va a quedar a la persona o el sujeto a cuyo favor se ha constituido el gravamen. Así dice, ¿verdad? Pero no es tan así, ¿verdad? Porque hay que seguir también, hay que ver el código de manera integral, ¿verdad? Hay que seguir otra regla. Aquí pues el banco lo que tendría que hacer es pagarse la hipoteca porque esa es su deuda. Y el remanente tendría el juez que decidir. Probablemente se entregaría a una institución sin fines de lucro. Y bueno, como veníamos diciendo, que en el testamento se establece la última voluntad del testador y esta voluntad es un derecho constitucional, ¿verdad? Y así lo establece el artículo 22 de la Constitución y además el artículo 1051 dispone del Código Civil que la voluntad del testador prevalece incluso sobre lo establecido en la ley. Vamos a leer el artículo 1051. Aquí lo tenemos. Alguien que me haga el favor de leerlo. El caballero que iba a leer anteriormente, que me haga el favor de leerlo. Órale, con gusto. Bueno, gracias. Artículo 1051. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal de que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras que haya servido. Vale, gracias. Entonces, las disposiciones testamentarias redactadas por el testador prevalecen
sobre lo regulado en la ley, en lo que no se oponga a la ley, por supuesto, porque la ley establece ciertos requisitos que se deben de cumplir. Mientras no sean contrarias a la ley, van a prevalecer sobre las regulaciones de la ley misma. Un ejemplo de este tipo de situación en la cual la voluntad del testador se ve limitada es el caso de las asignaciones alimenticias. También el caso de reconocimiento de un hijo, ¿verdad? En esos casos, si el testador reconoció a un hijo en un testamento y luego se arrepiente y lo revoca, o incluso establece en una cláusula testamentaria que ya no reconoce a ese hijo, entonces eso no tiene validez. Ahí significa que la ley prevalece sobre la voluntad del testador por el tipo de derecho que se está titularizando, el derecho del hijo de ser reconocido, un derecho superior. Ahora bien, si el testador fallece y reconoció al hijo y luego revocó el testamento y se arrepintió en una cláusula, estableció que no era su hijo, bueno, ahí el hijo reconocido tendría derecho a la sucesión. Y además, tendrían que ser los herederos, ¿verdad? Los demás familiares, los que tendrían que seguir un proceso de familia en el cual se puede establecer mediante prueba de ADN si la persona es o no hijo del testador, ¿verdad? Eso sin perjuicio de eso, porque tampoco es palabra de Dios, ¿verdad? El proceso puede suceder que se reconoció para efectos legales válido, pero algún familiar, algún hijo, otro hijo, impugnan esa paternidad. Y eso es un proceso de familia. Mientras se resuelve ese proceso, se hacen pruebas de ADN y todo, la persona va a tener derecho. Va a tener derecho a la sucesión. Acá, por ejemplo, el caso de las asignaciones alimenticias. Esto se regula en el Código de Familia. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a alimentos? Yo les pregunto a ustedes. Los hijos. Los hijos. La esposa, si no trabaja, por cuidar a sus hijos. Los padres, licenciado, también, cuando ya están mayores. Va, veamos el 248. Aquí lo tengo yo del Código de Familia. Aquí lo tenemos. Sujetos de la obligación alimenticia. Artículo 248. Se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los hermanos. Cuando hablamos de cónyuges, aquí incluimos también el caso de la unión no matrimonial, ¿verdad? Se incluye también, ¿verdad? Si no es casado con la esposa o con el esposo, pero tienen varios años de convivir. Aunque con un año que tengan de convivir, ya puede iniciar el proceso de reconocimiento por la vía judicial de la unión no matrimonial, en el caso que falleció alguno de los dos. Licenciado. Ajá. Perdone que le haga el punto anterior, sí. Pero vaya, si por ejemplo un padre reconoció a su hijo en un documento, sí. Pero ya en testamento deja que no es su hijo y tampoco dejó testamento, quedó solo hizo, ¿cómo se llama? Declaraciones. Solo quedó a nivel de declaración. Y ahí dijo que no. Exactamente, vaya. Entonces, en ese caso entra la masa queda en testato, ¿verdad? Vale. Pero, si hay testamento, o sea, la idea es
Pero no hay testamento, pero él dijo que no era su hijo. No hay testamento. Ese es el punto, quizás. Ajá. No hay testamento, pero él dijo, él no es mi hijo, pero en algún momento lo reconoció, pero ahora dice que ya no. Entonces, él, aunque haya sido reconocido, pero no tiene derecho, si como usted dice, la familia repudia ese reconocimiento, no Sí. entra en la... Sí, mire, eso, como le digo, aquí estamos hablando de procesos judiciales, ¿verdad?, que se pueden dar como consecuencia de una aceptación de herencia y se deben de resolver en las instancias competentes. La cuestión de establecer si una persona es hijo o no de otra, tiene que hacerse un proceso de familia, de reconocimiento por la vía judicial, y ahí tienen que hacer pruebas de ADN. Y mediante las pruebas científicas se va a determinar si la persona es hijo o no es hijo. Y ese proceso lo pueden seguir los familiares o el cónyuge, las personas interesadas. Y esos tipos de casos se dan comúnmente cuando son aceptaciones de herencia. Entonces, si el testador reconoció en un testamento a una persona como su hijo o hija y después se arrepintió y dice que no es hijo, esa última disposición no es válida, porque la misma ley establece que si usted reconoce a una persona como su hijo o su hija, ya le confiere derechos a la persona reconocida. Y esta persona con esa declaración puede hacer los trámites respectivos en el registro del estado familiar para que se reconozca. Y entonces, en esos casos, bueno, disculpe. Ajá. Sí, también sobre este punto que toca la compañera, según entiendo, cuando ya existe una declaración en la cual se hace un reconocimiento de algún hijo, ya la negativa, digamos, siguiente o que después, por así decirlo, ¿verdad? Se quiera negar el hecho, ya no es posible, pues. No es procedente, para el testador no es procedente. Ahora bien, la familia, como les digo, pueden hacer proceso judicial por familia, en los tribunales de familia, y ahí se va a determinar, pues, se puede establecer si la persona es o no es hijo. Porque pueden decir, mire, él o ella incidió bajo presión, lo reconoció y que no sé qué. Eso se tiene que demostrar por la vía judicial. Por la vía judicial. Una vez ya se establece que la persona es hijo o hija del causante, tiene derecho a la sucesión. Así sería. No sé si tiene alguna consulta o comentario. Rivera Torres, ¿qué es? Rivera Torres Ana. No, licenciado, ya me quedó claro. Vaya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, hablamos que las disposiciones de la ley son supletorias a la voluntad del testador, es decir, las cláusulas que han sido redactadas, ya sea por el testador o por instrucciones de él, de esta persona, prevalecen sobre las disposiciones legales, en lo que no se oponga a la ley. Es decir, si son cuestiones contrarias al orden público o que sean ilegales, entonces no va a prevalecer la ley. Y otras situaciones como, por ejemplo, los alimentos a favor de las personas que tienen derecho, esos sí graban la sucesión, graban la masa sucesoral, aunque el testador se oponga, aunque se opongan
los demás familiares. Por ejemplo, el caso de un menor de edad, que es hijo del causante, tiene derecho a alimentos hasta que tenga su mayoría de edad. Y ahí se va a gravar la masa sucesoral. Se oponga quien se oponga. Ahí prevalece la ley, porque estamos hablando de un derecho superior. Y entonces, acá, pues, es necesario utilizar los métodos de interpretación de los contratos establecidos en la ley, por ejemplo, en el 1431, para establecer o entender cuál era la voluntad del testador. Y así lo dice el artículo 1431. Lo vamos a buscar. 1431. Esta es una interpretación legal, ¿verdad? Estas son reglas de interpretación de los contratos. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Aquí prevalece al momento de interpretar un contrato la intención de los contratantes. Esto se aplica también en el caso del testamento. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. Este es el criterio para interpretar las cláusulas testamentarias. Lo que trata el legislador es de garantizar ese derecho fundamental que tiene toda persona de hacer su propio testamento. Y entonces, en ese sentido, se debe de conocer o interpretar cuál fue su verdadera intención, cuál es su genuina intención. Y por eso la ley en ese sentido es bastante flexible cuando se trata de aplicar las cláusulas testamentarias. Porque de lo contrario, se pueden afectar derechos de los herederos. Por ejemplo, el caso que cuando el testador lega indefinidamente en el testamento a sus familiares, ¿verdad? Esa es una cláusula declarativa porque no dispuso de sus bienes en forma específica. Pero entonces la ley se encarga de resolver ese problema y ahí se aplican las disposiciones atinentes a la sucesión intestada. Y por eso en ese caso también se aplica el derecho de representación. Solo en ese caso cuando hablamos de sucesión testamentaria. Tenemos diferentes tipos de asignaciones testamentarias. Las puras y simples, que es la regla general, que son de aplicación inmediata, y las sujetas a modalidades. En estos casos se deben de cumplir las condiciones establecidas en el testamento. Y las modalidades que regula la ley son la condición, el plazo y el modo. Esto lo vamos a ver en su oportunidad. Tenemos también asignaciones a título universal y a título singular o legado. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué eran las a título singular? ¿Y cuáles son las a título universal? Habíamos dicho, licenciado, que a título universal es cuando ¿cómo se llama? Es que dispone de sus bienes. El testador a título universal dispone de todos sus bienes o todo lo que tiene. Pero a título singular es cuando da algo en particular, lo mencionaba usted, un caballo, una casa, algo específico. No lega todo su masa testamentaria. Sí, lo define la ley. Entonces tenemos los herederos a título universal, que también se dan
que una persona hereda todos los bienes del causante o se dan también herederos de cuota, que todos los bienes del causante los divide en diferentes partes y se los entrega a determinadas personas que son herederos universales siempre. Reciben determinados bienes. Y tenemos los legatarios que reciben un bien específico por parte del testador o del causante cuando hizo su testamento. Vamos a continuar acá. Tenemos asignaciones voluntarias y las forzosas. Las voluntarias son las que el testador hace sin ningún tipo de presión y lo hace con toda libertad según su deseo, su arbitrio. Y las forzadas, acá pues la ley establece cuáles son los casos en que el testador está obligado a entregar determinadas asignaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los alimentos. Los alimentos que se deben a ciertas personas que están mencionadas en el Código de Familia y que es una ley especial que prevalece en este caso sobre el Código Civil. Además de ser una ley más actualizada, el Código de Familia es del 1992, el Código Civil es de 1860. Decíamos que las asignaciones puras y simples son aquellas que tienen efecto inmediato. Y las sujetas a modalidad se deben de cumplir ciertos requisitos establecidos por el testador. Hasta que se cumpla la condición, hasta ese momento podrá hacerse efectiva la asignación. Entonces, aquí tenemos que la generalidad de las asignaciones son puras y simples. Aplican de manera inmediata una vez que el testador falleció, se abre la sucesión y se inicia el proceso de aceptación de herencia. No tienen ningún tipo de limitación. Ahora, las asignaciones sujetas a modalidades debe de cumplirse la condición y estas se postergan. Postergan el nacimiento o el ejercicio de los derechos de los herederos. Hasta que se cumpla la condición que ha dejado el testador. También pueden afectar la extinción de los mismos derechos, porque el testador puede establecer gravámenes o condiciones o cargas a determinados bienes para poder recibirlos por parte del heredero. Le deja alguna obligación, alguna carga. Entonces, en el caso de las asignaciones sujetas a modalidad, habíamos dicho que se dan de tres tipos. La condición, el plazo o el modo. Estas son las modalidades que la ley establece. Están sujetas a condición, a plazo o modo. En el caso de las asignaciones sujetas a modalidad. Y las asignaciones puras y simples son aquellas cuyos efectos, reitero, se aplican de manera inmediata, sin ningún tipo de restricción por parte de la ley. Las asignaciones sujetas a condición se encuentran reguladas desde el artículo 1052. Bueno, en el 1052 y 1344 y siguientes. Los artículos 1344 y siguientes son reglas aplicables a los tratos, a las obligaciones.
y el 1052 son reglas aplicables a las asignaciones testamentarias. Entonces, cuando hablamos de una asignación sujeta a condición, es una asignación que depende de un hecho futuro e incierto, que pueda suceder o no pueda suceder en la práctica, en la realidad. Tienen dos características que deben de cumplirse. Primero, la condición que el hecho pueda darse en un futuro, que pueda realizarse ese hecho en el futuro. Puede suceder o no puede suceder, ¿no? Y aquí debemos de excluir lo que es los hechos presentes y los hechos pasados. Un hecho presente es un hecho que se está dando actualmente, en este momento. Un hecho pasado es un hecho que ocurrió anteriormente. Estos no caben en el caso de las asignaciones condicionales. Tiene que ser un hecho futuro, un hecho que va a ocurrir en el porvenir. Así lo establecen estas disposiciones el artículo 1053 del Código Civil. Entonces, cuando hablamos de hechos presentes o pasados, no es aplicable a la condición, porque estamos hablando de hechos que acaecerán o no acaecerán en un futuro, que el futuro puede ser incierto. Y cuando se hace referencia a hechos que ya ocurrieron en el pasado o han ocurrido o están ocurriendo en el presente, en esos casos la condición se establece como no escrita. Y vamos a aplicar las asignaciones puras y simples que se aplican de manera inmediata. Vamos a leer las disposiciones, el 1052, el 1344 y el 1053. Vamos a ver. Pero creo que vamos a leer el artículo 1344. Se lo voy a leer, es bien cortito. Artículo 1344. Bueno, título 4 de las obligaciones condicionales y modales. Artículo 1344. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Depende de una condición, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Esa es una obligación condicional. Vamos a buscar el 1052 y el 1053. Vaya. Alguien que me haga el favor de leer el 1052. Y otra persona que me haga el favor de leer el 1053. Le leo, licenciado. Vaya, gracias. Para la otra persona que habló, que lea el 1053. Ok, está bien. Y Bueno, 1052, artículo 1052, las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. Asignación condicional es el testamento. Es en el testamento aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo o no acaece o si acaece el negativo. Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título de las obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van
a expresarse. A expresarse. Ajá. O sea que estamos hablando que una asignación condicional es un hecho futuro que puede acaecer o no puede acaecer, que puede ser positivo o puede ser negativo. Vaya, el 1053. Artículo 1053. La condición que consiste en un hecho presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido, se mira como no escrita, y si no existe o ha existido, no vale la disposición. Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento de testar, a menos que se exprese otra cosa. Al momento que el causante o el testador ha elaborado su testamento, en ese momento se entiende escrita la condición. Y ese es el momento del cual se va a partir para establecer si ésta se dio o no se ha dado. O que todavía no se han cumplido las condiciones expresadas por el testador para que se pueda cumplir. Vaya. Licenciado. Ajá. Fíjese que no comprendo mucho el artículo, pero sería algo así como, yo como testador digo que mi hijo puede disponer de mis bienes si se gradúa de la universidad, por ejemplo. Correcto, o si eso se casa. Ajá. Ajá. Vaya, eso es a futuro. Es a futuro, y si correcto. Estas disposiciones no suceden, entonces, ¿cómo quedaría él? No se cumple la condición. En ese caso no se cumple la condición y no va a poder, no tendrá derecho a la asignación. Puede suceder también que al momento que está escribiendo su testamento, el asignatario, ¿cómo se llama? El testador, establece la condición misma. Le va a dejar la casa a su hijo siempre y cuando éste se case. Y resulta que su hijo vive en el extranjero. Y ya está casado. Ya está casado. En ese caso se entenderá por no escrita la condición. O puede suceder que establezca que le va a dejar determinados bienes a su hija siempre y cuando se gradúe de licenciada en ciencias jurídicas. Pero él no tiene una muy buena relación con su hija. Y resulta que en el día que él estaba dando esa disposición, se está graduando. Entonces, ese tipo de condición se tendrá por no escrita. Ahí lo que aplica es la asignación pura y simple. La hija va a heredar el bien que le está dejando de manera directa, de forma pura y simple. Así sería. Así sería serían ejemplitos, son ejemplos así sencillos para más o menos aplicar la ley a un caso particular. No sé si queda clara, Rivera Torres. Sí, o sea, licenciado, que por ejemplo, si hoy yo pongo hoy dispongo de que mi hijo, si se casa, le voy a heredar mis bienes y hoy se casa, no es válido entonces. No es válido. Incluso mientras usted no fallece, porque acuérdese que las disposiciones testamentarias van a tener pleno efecto a partir del fallecimiento de la persona. Y si se casó y usted ni se enteró y pasan varios años y usted no fallece, perdón, usted no, el testador, ya le estoy deseando una mala. Bueno, el testador no fallece. Ya me entonces, mató, Liz. ya la maté, disculpe. Bueno, el testador no fallece, entonces ahí no tienen pleno efecto todavía sus disposiciones. Y luego, cuando fallece, resulta que esa condición ya se cumplió. Esa condición ya se cumplió. Por tanto, se tendrá por no escrita, porque las condiciones son sobre hechos futuros.
pero tomando de parámetro el momento de que elaboró su testamento y una vez que ha fallecido, que ya tiene en pleno efecto sus disposiciones. Así sería. Luego tenemos acá el hecho debe ser incierto, de realización problemática que puede suceder. No, esta es la característica de la condición. Debe ser un hecho incierto, de realización problemática que puede suceder o no, ¿verdad? Si el suceso es futuro, pero cierto, constituye un plazo. La certidumbre, pues, caracteriza la condición y la distingue del plazo. Acá, por ejemplo, todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Todos sabemos que vamos a fallecer en un momento determinado, pero no sabemos cuándo, qué día vamos a fallecer. Entonces, máxime si ya es una persona mayor de edad, ¿verdad?, que hace su testamento. Cuando se trata de este tipo de hechos futuros, estamos hablando de plazo que no sabemos cuándo se va a cumplir o cuándo va a ocurrir. No hablamos de una condición, porque sabemos que todas las personas en un momento determinado vamos a fallecer. Este es un ejemplo bien sencillo. Diferente es que si a esta situación de la muerte se le agregan otras circunstancias que sí pueden constituir en realidad una condición. Por ejemplo, que muera de SIDA o que muera antes de tal fecha. Entonces, ahí sí ya estamos hablando de que el hecho es incierto, de realización problemática y que puede suceder o no. Pero si solo decimos, dejamos como condición la muerte de la persona, entonces ahí estaríamos hablando de un plazo, porque sabemos que todas las personas en algún momento vamos a fallecer, pero no sabemos la fecha ni la hora. Pero si le agregamos a esa condición que muera de tal o cual enfermedad o que muera antes de tal fecha, entonces sí es condición, ya no es plazo. Estamos ahí, entendemos esa situación. Licenciada. Sí, ¿verdad? Estamos. Sí. Vaya. Y volviendo al caso, la condición que consiste en un hecho presente y pasado tiene de condición solo el nombre, es decir, no es una condición. El caso que estábamos hablando, decíamos que la persona establece como condición que se debe de casar y ya se casó, o que se gradúe de tal profesión y ya se graduó. En estos casos, estamos hablando que la ley no considera este tipo de cláusulas testamentarias como condición. Aquí tenemos un ejemplo. Supóngase que el testador asigna 3,000 a Julia si se gradúa de arquitecta y esta ya se había obtenido el título en la universidad, ya lo habíamos hablado más o menos. Imagínense al mismo testador asignando a Roberto 5,000 si va a Panamá y Roberto ya está de vuelta. Este tipo de situaciones no son condiciones. Estamos hablando de hechos presentes y pasados que ya ocurrieron, tomando de parámetro el momento exacto en el cual el testador está elaborando su testamento. Bueno, aquí creo que ya quedamos claros sobre este punto. Vaya, aquí el artículo 1054, condición que consiste en un hecho ocurrido en vida del testador. Esto es lo que está regulando el artículo 1054. En el primer caso, el testador no supo la ocurrencia del hecho.
y la condición se mirará como cumplida y la asignación será pura y simple, cualquiera que sea la naturaleza del hecho. Estamos en estos casos. Acá el testador no supo, dejó la condición, pero el hecho ya se cumplió. Entonces vamos a aplicar las asignaciones puras y simples, que son de aplicación inmediata. Ahora puede darse el caso que el testador sí supo la ocurrencia del hecho. Y entonces aquí puede suceder que a pesar de saber que ocurrió o no el hecho, que ocurrió el hecho en este caso, como el interés o la intención es interpretar la voluntad del testador y va a depender de la naturaleza del hecho. Si este hecho puede repetirse o no es susceptible de repetición. Por ejemplo, en estos casos que estamos viendo, que le asigna $3,000 a Julia si se gradúa de arquitecta. Este hecho no es repetible, ¿verdad? Entonces, no va a volver a estudiar en la universidad y a volverse a graduar de arquitecta. Pero en este caso, que le entrega 5,000 o le está legando 5,000, si viaja a Panamá y ya viajó a Panamá, este hecho puede ser susceptible de repetición. Es decir, que para cumplirse la condición, a pesar que ya viajó a Panamá, tendría que volver a viajar a Panamá para que se cumpla la condición. Si es que el testador ya sabía que se había cumplido, que ya Roberto había viajado a Panamá. En ese caso, es una condición, es un hecho que puede repetirse. Y en el primer caso, que se graduó de arquitecta, bueno, no es susceptible de repetición, pues ¿cómo va a volver a estudiar arquitectura si ya se graduó? Entonces, si la realización del hecho era conocido del testador y es de los que pueden repetirse, se presume que éste exige su repetición. Pero si la repetición del hecho no es posible, la asignación se considera como pura y simple. Entonces, acá, si a pesar de saber de la ocurrencia del hecho, el testador siempre deja la condición y es de aquellos hechos que es susceptible de repetición, en ese caso, interpretando la última voluntad o el espíritu del testador, estaríamos en la interpretación de que el testador en realidad lo que quería era que Roberto volviera a viajar a Panamá. Entonces tiene que viajar a Panamá nuevamente para que pueda recibir los $5,000. En la práctica, pues, ven ustedes que a medida que nos vamos adentrando en este tema de las sucesiones, se dan situaciones o la ley regula situaciones que ni se las imagina uno, ¿verdad? Porque en esto de la última voluntad del testador, pueden ser algunas situaciones caprichosas. Alguien levanta la mano, no sé quién es. ¿Quién es? Buenos días, Buenos días. licenciado Paola Chavarría. Tengo Ajá, una consulta que a lo mejor puede ser un poco burda. ajá. Por ejemplo, ¿verdad que no es posible que una persona al fallecer le deje algún bien a su mascota? No, aquí en El Salvador no es posible. Todo lo que hemos visto debe ser una persona cierta y determinada, identificable, persona. Y por ejemplo, Entonces, así como en el Reino Unido cuando falleció la reina hace poco, creo que una de las disposiciones que ella había puesto en el testamento es que ella tenía no sé cuántos perritos y mientras creo ellos estuvieran en vida, se les había asignado creo a un cuidador y a un chef
y no hace, no sé qué otro personal, ¿verdad? Para que los atendiera y los sacara a pasear. Eso tampoco se puede acá. No, acá, bueno, en este momento no, en un futuro tal vez, ¿verdad? En este momento estamos hablando de que la ley solo regula las asignaciones o el testamento, la sucesión intestada, solo regula relaciones entre personas, ¿no? Todavía no, en el caso de los animalitos todavía no. Puede ser que en un futuro sí, ¿verdad? Podría ser. Pero en este momento no, aunque tenemos una ley hace poco de animales, ¿no? No estoy muy en el nombre exacto, no sé, ¿verdad? Pero sí han hecho una ley de protección a los animales. Rivera. Si no me equivoco, es la ley de bienestar animal. Ah, correcto, esa es ley de bienestar animal. Incluso hay multas y hasta cárcel, creo, a las personas que maltratan a los animales, ¿no? Pero, solo hay sanciones pecuniarias. sanciones. Bueno. No, ese tema no es de mi, no lo manejo, pero sí, esa ley protege a los animales que son maltratados por personas. Sí, Rivera. Licenciado, me salta una duda. Con el caso de la comunidad LGTB, no sé cuál es la técnica. Sí, el caso es que, vaya, por ejemplo, algo así. Ajá. LGTB. Vaya, por ejemplo, si un padre le hereda a su hijo, ¿verdad? Que digamos se llama Roberto también. Entonces, pero ya hizo cambio de nombre. ¿Verdad? Ya no es Roberto, ahora es otro nombre. En ese caso, Roberta. Oye, Roberta. Oye, Roberta, ¿cómo queda el testamento? Porque, y él expresa en su testamento, ¿verdad? Que debe de, es hipotético, presentarse como Roberto. ¿verdad? Entonces, pero si él ya hizo cambio del nombre, entonces, ese caso, ¿cómo queda, licenciado? Se recuerda en la clase anterior que decíamos que el testador puede equivocarse en el nombre, puede existir un error en el nombre de la persona, o puede decir, dejo mis bienes a mi hijo mayor. En esos casos, y si la persona existe, se puede determinar e identificar. En este caso, usted está hablando de un hijo. Si él dice a mi hijo Roberto, y sabemos que Roberto se ha cambiado el nombre, y él puede demostrar documentalmente, entonces sabemos que es válida la asignación, perfectamente válida. La ley lo permite. ¿Se recuerda? En la clase anterior platicábamos sobre ese punto. Licenciado. ¿Sí? Pero también, ¿verdad? Que cuando les cambian el nombre, que se cambian el nombre, tiene siempre el nombre anterior y dice, o sea, o le ponen el nombre y le dicen conocido por anterior. O sea, no es que quitan del todo el nombre, ¿verdad? Sí, mire, bueno, esto del cambio de nombre, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional reciente en la cual se ha permitido esa situación. En la legislación, en el Código de Familia, no está regulado ni en la ley del nombre de la persona natural. Que usted se pueda cambiar el nombre, cambio de sexo, o porque usted se siente identificado con un determinado sexo, que es hombre y se siente mujer, o que es mujer y se siente hombre. Eso no se encuentra todavía regulado. Lo que ha establecido la sentencia de la sala le ha ordenado, bueno, ha reconocido esos derechos a las personas que se encuentran en esa situación, y le ha ordenado a la Asamblea Legislativa que regule al respecto. Porque en la ley del nombre, que es la que establece, lo único que exige es que el nombre
debe ser un nombre que identifique a la persona, que no sea un nombre que le pueda causar algún tipo de perjuicio o nombres que puedan ser denigrantes. Por ejemplo, usted no le puede poner Luzbel a una persona, a un nombre que lo pueda denigrar. Eso es lo único que exige la ley del nombre. Y que sea, y que se identifique a la persona por su sexo, si es hombre o es mujer. Pero no regula en este momento la situación de aquellas personas que pues tienen alguna preferencia en cuanto a alguna preferencia sexual o se consideran mujeres siendo hombres o viceversa. La Asamblea Legislativa tiene que regular eso. Eso es lo que le está diciendo la Sala de lo Constitucional. Estos son temas bien novedosos en nuestra legislación. En otros países sí ya se reconocen, pero acá todavía estamos incluso en el periodo legislativo anterior a este, se está, bueno, en varios periodos legislativos anteriores, se estaba promoviendo hacer una reforma constitucional, ¿no?, sobre el matrimonio, que se estableciera claramente en la Constitución que es entre un hombre y una mujer así nacidos, decían. Y acuérdense que el objetivo de solicitar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es básicamente patrimonial, es básicamente sucesoral, ¿no? Es aplicable aquí a las sucesiones, ¿no? Si fallece uno de los involucrados, puede tener derecho a la asignación. Implicaría una reforma al artículo 988 que establece en el caso de la sucesión intestada, ¿verdad? Y reformas también a la ley del notariado y al Código Civil, ¿no? Pero eso todavía estamos ahí, que no está reconocido. La Constitución solo habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, el matrimonio habla. Entonces, no regula todavía esa situación. Así sería el caso que usted menciona, ¿verdad? El caso de Roberto y Roberta. Ahí básicamente es una asignación. Él está alegando a su hijo. Lo menciona como Roberto, pero ya se cambió de nombre. Y en ese caso es válida la asignación, porque sabemos que tiene un hijo y se está refiriendo específicamente a él. Vaya, vamos a leer el artículo 1054. 1054. Hagan el favor de leerlo a alguien. Artículo 1054. Yo, licenciado, se lo voy a leer. Hágame el favor, hágame el favor. 1054. Si la condición que se impone como para tiempo futuro consiste en el hecho de que se ha realizado en vida del testador y el testador al tiempo de testar lo puso, y el hecho es de los que pueden repetirse, lo que nos estaba diciendo anteriormente, ¿Sí? se presumirá que el testador exige su repetición si el testador al tiempo de testar lo puso y el hecho, sí, lo supo, perdón, y el hecho es que aquellos cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida. Y si el testador no lo puso, se mirará, no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho. Vaya, gracias. Ahora tenemos también unas condiciones que la ley reputa ineficaces, ¿no?
Aquí volvemos al punto que estamos platicando hace un momentito. La voluntad del testador es la ley en los testamentos. Prevalece sobre la ley siempre y cuando no se oponga a la misma ley. Hay ciertas disposiciones que pueden ser contrarias a la ley o hay ciertos derechos reconocidos en la ley que no pueden ser vulnerados por nadie, ni por el testador en su testamento, como el caso de los alimentos o el reconocimiento de un hijo o una hija. Pues aquí tenemos algunos ejemplos, miren, de condiciones que la ley establece que son ineficaces. Por ejemplo, no impugnar el testamento. Si el testador en alguna cláusula testamentaria establece la prohibición de impugnar determinado testamento, esto carece de valor, ¿verdad? Esto carece de valor porque el testador puede establecer determinadas cláusulas y luego los herederos pueden impugnar el testamento ya cuando él falleció. Esta condición sería una condición que no sería válida. Y vamos a ver el 1055. Hay alguien que lo lea, el artículo 1055. Artículo 1055. La condición de no impugnar el testamento impuesta a un asignatario no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto en su forma. Vaya, aquí tenemos este caso. Luego tenemos también la condición de no contraer matrimonio. Imagínense que se le dice a un hijo o una hija, establece ahí que le va a legar determinados bienes siempre y cuando no se casen. Eso se tiene por no escrito, salvo que la condición vaya en el sentido de que el hijo o hija no se case antes de los 18 años. Es decir, de hecho, actualmente está prohibido el matrimonio entre un adulto y un menor de edad, ¿verdad? Porque es un delito, la ley lo considera como un delito de violación, ¿verdad? Bueno, fue una reforma que se dio al Código Penal. Entonces, no le puede prohibir, ¿sí? Pero puede ir con otro plazo, con el plazo de 25 años, por ejemplo. Y esa sí tiene validez. ¿Cómo por el plazo de 25 años? Que no se case antes de los 25 años, o sea, por poner un ejemplo. Bueno, miren, acá no, la ley establece que en la prohibición tajante de no contraer matrimonio. Puede suceder también que le establezca ahí una condición que no se case antes de tal edad, ¿verdad? Pero igual se tendría por no escrita porque ese es un derecho inherente de la persona, es decir, la persona puede elegir en qué momento casarse o no casarse, ¿verdad? Salvo que sea menor de edad. En los casos que son menores de edad, pues ahí la ley protege a los menores de edad. Y otra condición, permanecer en estado de viudedad. Salvo que se trate de un asignatario que tiene hijos con el causante. En esos casos, pues, pero vaya, yo les pregunto, ¿saben ustedes qué es viudedad? Entiendo, licenciado, que es cuando se queda viudo. Sí, eso es así, pero eso es viudez. Viudedad es cuando se le ha dejado una pensión a la persona que enviudó. Ajá, le dejaron una pensión mientras se encuentra en ese estado
de viudez, ¿verdad? Ahora bien, puede suceder que se le deja la pensión, pero tiene hijos con el causante, ¿verdad? Entonces, no, ahí no se puede, ¿verdad? Ahí tiene que prevalecer la pensión, porque peor si son hijos menores de edad. Vaya, vamos a leer. Pero mire, licenciado, ¿Sí? esto es un ejemplo. Fíjese que mi mamá tiene la pensión que le dejó mi papá, Sí, pero pero allá en donde le dan la pensión, ahí dice que no se puede volver a casar si no pierde el derecho de la pensión. Sí, eso está regulado en la ley del sistema de ahorro para pensiones. Ahí está regulado. Se había promovido una reforma para esa disposición porque lo consideran violatorio de los derechos de la mujer, ¿verdad? Porque puede darse también el hombre, ¿verdad?, que está gozando de una pensión. Pero así está regulado por el momento. Entonces, esto así es lo mismo de la viudedad, ¿verdad? Que mientras esté salvo que tenga hijos. Pues ahí, ¿cómo le van a quitar la pensión, ¿verdad? Bueno, vamos a leer los artículos 1055, 1056 y 1057. Los vamos a buscar. Aquí están en línea, 3 personas. Una a una, que vayan leyéndolo, por favor. Yo leo el primero, el Vaya. 55. Vaya. La condición de no impugnar el testamento impuesta a un asignatario no se extiende a la demanda de nulidad por algún defecto en su forma. Vaya, 1056. Ya, Alec. Artículo 1056. La condición impuesta al heredero o legatario de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de edad de 21 años o menos, dice. Vaya. Acá es importante aclarar una cosa. Antes la edad, la mayoría de edad eran 21 años. Actualmente la mayoría de edad es 18 años. Entonces, esta disposición ha sido derogada tácitamente, ¿no? Por el Código de Familia y por la ley del DUI. Así que acá deben de tomar en cuenta esta situación. Son 18 años. Vaya, el 1057. Se tendrá de sí mismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación. La asignación. Vaya, estos son los casos que la ley reputa ineficaces cuando el testador ha establecido una condición en este sentido, en los sentidos establecidos acá. Ahora, las condiciones que la ley declara válidas. La asignación que provee la subsistencia a una mujer mientras permanezca soltera o viuda. Artículo 1058. La condición de casarse o no casarse con determinada persona. 1059. No deja de ser un poco, pero habría que ver en qué términos está redactada la condición, ¿verdad? Habría que ver en qué términos. La condición de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el matrimonio. Y aquí se pone el ejemplo de una persona que se convierta en sacerdote católico. A ellos les prohíben, bueno, ellos tienen la condición del celibato, que les prohíben casarse. Entonces, estas condiciones que están establecidas en la ley las declara válidas.
Vamos a ver las disposiciones. Ya estamos casi por finalizar, pero tenemos tiempo para ver los dos artículos, 1058 y 1059. Vaya, miren. Sí, hágame el favor, el 1058. 1058. Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda. Dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación o una pensión periódica. Ajá. Vaya, esto lo permite la ley. El 1059. La condición La de condición de casarse o no casarse casarse con una persona determinada y la de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán. Cuando dice, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, ahí el único caso que cabe es el de una persona que sea sacerdote, que esa sea su profesión, pero puede ser cualquier tipo de profesión, ¿verdad? No necesariamente un sacerdote. Bueno, entonces, miren, solo 4 minutos quedan. Creo que ya, no sé si tienen comentarios, consultas sobre lo que hemos platicado o sobre alguna cuestión administrativa. Aprovechemos este espacio de 3 minutos ya, 3 minutillos. Quizás mi consulta, licenciado, perdón, siga compañera. Sí, Cornejo. Vaya. Que hable Cornejo primero y después Rivera. Vaya, Cornejo. Gracias, licenciado. Con respecto a lo que acabamos de leer, que dice la condición de casarse o no casarse con una persona determinada, quiere decir que, digamos, el papá, por decirle algo, puede decir que no se case con X persona porque me cae mal o porque no me gusta por X o Y razón, puede hacerse. Se puede hacer, pero mire, ahí es pero mire, ahí hay es una cuestión que podría en un momento determinado ser demandada judicialmente, desde mi punto de vista, porque ahí le está vulnerando un derecho a la persona. Correcto. Acuérdese que hoy hay disposiciones del Código Civil que por el tiempo en que fue creado, es un decreto ejecutivo, un decreto ley. Estamos hablando de 1860 y la Constitución es de 1983. Desde mi punto de vista es un derecho individual. La persona tiene derecho a elegir con quién se va a casar o no se va a casar. Vaya, Rivera Torres. Hola, licenciado. No, solamente quería saber si el examen serán casos o todavía no hay lineamiento. No hay lineamiento, pero miren, yo les sugiero que lean las diapositivas, lean las disposiciones. No memoricen, traten de comprender. Porque si son casitos, pues va a ser aplicación, como el segundo parcial, ¿no? Y ahí, pues usted lo único que tiene que hacer es leer. Lee las disposiciones, trata de entenderlas, de interpretarlas y las aplica al caso concreto. Bueno, ya creo que ya estamos en el límite. Pasen un feliz día. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a continuar con las asignaciones, un tema largo. Y ya tienen la tarea ustedes que van a hacer, ¿verdad? Para esta tercera evaluación. Y bueno, pasen un feliz día. Muchas gracias por su atención. Feliz día, Gracias. Bueno. Solo quería saber, licenciado, va a ser la misma forma de defensa de la vez pasada. El trabajo, una presentación y la defensa. Sí.
No, el trabajo va a ser en esta tercera unidad, la defensa va a ser en la cuarta unidad. Así como O hicimos. sea que el trabajo va a ser ahorita, va a ser presentado ahorita y hasta la próxima vamos a exponer para defenderlo. Sí, el trabajo vale 40 para la tercera unidad y la defensa vale 40 para la cuarta unidad. Así sería. Excelente, muchas gracias, licenciado. Bueno, pasen feliz día. Gracias. Gracias. Bueno, Buen día, licenciado. buen día.